Buenas, buenas, otra vez por acá en YouTube. Tenía muchas ganas de volver a este formato largo para contar y para poder explayarme sobre algo que viví en este último tiempito, un desafío personal que me propuse para mi cuenta de Instagram, que le puse el nombre de Road to 10K y se trató de lo siguiente. Vamos por partes. Resulta que hace un tiempo recibí un mensaje por Instagram en donde me invitaban a una charla de Mercado Libre. De hecho, al principio pensé que era, ¿viste esas noticias raras o fake news que te escriben como para sacarte información? Porque era un perfil ni siquiera verificado ni nada, pero bueno, decidí confiar. La cuestión es que decidí confiar, les envié el mail y me llegó un mail verificado por Mercado Libre en donde me invitaban a las oficinas de ellos para participar de una charla de un programa sobre afiliados y demás. El programa básicamente consistía en que nos explicaban que nosotros como creadores de contenido teníamos la posibilidad de acceder a un nuevo programa de Mercado Libre en donde podemos referenciar productos y llevarnos comisiones por recomendar un determinado producto, entre un 7 y un 15% dependiendo del tipo de producto. Más allá de toda esa parte técnica del programa de Mercado Libre, es que para poder participar nos exigían, o sea, nos pedían que tengamos al menos 10.000 seguidores en la cuenta. En ese momento yo tenía 8.000 y pico, no recuerdo el número exacto, y me quedé pensando, si bien obviamente yo no soy hipócrita, sé que es importante el tema de los números, los seguidores, nunca fue algo que le di como demasiada importancia. O sea, todo el crecimiento que fue teniendo la cuenta fue totalmente genuino, como orgánico, gradual, y nunca hice pauta de hecho para crecer seguidores ni nada. Pero bueno, como estábamos en Mercado Libre y nos estaban proponiendo esto, ahí fue como que me despertó algo y dije, che, las marcas están mirando el número de seguidores, entonces hay que darle bola. Así que se me ocurrió empezar un desafío que le puse el nombre Road to 10K y consistía en llegar a 10.000 seguidores antes de que termine el año. El desafío lo empecé, si no me equivoco, un jueves 23 de octubre y la idea era claramente llegar a los 10.000 seguidores antes de que termine el año. Empecé con la estrategia y acá voy a comentarte sobre los errores y los aprendizajes que cometí en ese tiempo. El primer error fue querer hacer un contenido diferente al que venía haciendo. Yo quería ir explicando como si fuera de una saga, en cada capítulo algo especial sobre este Road to 10K. Por ejemplo, el primero, bueno, claramente fue explicar de qué se trataba este desafío al cual me estaba metiendo. Comenté un poco lo que expliqué recién sobre la charla de Mercado Libre y demás, y cómo me despierta a mí el interés de querer participar. Después, el segundo video, hablé sobre el propósito, que como creadores de contenido y como generadores de contenido, así seamos marcas personales o marcas empresa, tenemos que tener en claro el propósito nuestro, es decir, para qué hacemos lo que hacemos, con qué fin lo hacemos. Después, en un tercer video, hablé sobre el cliente ideal, sobre nuestro público objetivo. En cada capítulo yo explicaba algo particular de esta saga, de esta serie de contenidos. Y empecé a probar un formato que está de moda en Instagram, que es por ejemplo el que usan las influencers o modelos que se están maquillando mientras explican algo. Bueno, yo lo quise llevar a algo distinto. Por ejemplo, en uno de los videos limpiaba una riñonera que tengo de una marca deportiva mientras explicaba sobre unos carruseles de Instagram. En otro video, por ejemplo, me preparaba un café en mi cafetera favorita que uso casi todos los días, que es la Volturno. Entonces, mientras yo preparaba el café, iba explicando. El primer error que cometí fue en querer hacer algo diferente, porque no estaba, digamos, probado en mi cuenta de que eso funcionaba. Entonces, corría en desventaja en ese sentido. No es que le fue mal al contenido, no, al contrario, le fue bien, pero no estaba alcanzando una nueva audiencia. Le estaba hablando a gente que ya me conocía, ya sabía quién era yo y como que le estaba aportando valor desde ese lado y con una cuota visual que estaba lindo de ver el video, pero no apuntaba a una audiencia nueva. Yo sabía que mi última carta a jugar, o sea, mi as bajo la manga, eran los tutoriales. En mi cuenta siempre, pero siempre me fueron muy bien con los tutoriales. Es un contenido que la gente comparte, que la gente guarda, que la gente likea y siempre me trajo seguidores nuevos. El tema es que yo tenía como una dicotomía en ese aspecto, en ese sentido. No quería quedar encasillado como el pibe de los tutoriales, ¿no? Y en un momento yo dejé de hacer tutoriales en mi cuenta por ese motivo. No quería quedar encasillado en eso y empecé a mostrar backstage, videos de terminados de clientes, reflexiones personales, reviews de libros que estaba leyendo en algún momento y que quería explicar algo. Y empecé como a alternar entre diferentes pilares de contenido para mi cuenta y dejé a un lado los tutoriales. Por ende, me estaba costando
mucho crecer en seguidores y me había estancado en ese número 8000. Vos me decís hoy 8000 y es un número que lo odio porque estuve mucho tiempo con 8000 seguidores y no podía romper esa barrera. Entonces mi última carta a jugar eran los tutoriales. Yo sabía que le iban bien. Así que como no me venía yendo bien con este tipo de contenido que estaba haciendo, decidí ir a lo seguro y decidí ir a los tutoriales. Pero no quería caer tipo en ningún trend del momento, sumarme a ninguna ola, sino que quería que sea algo diferente, quizás con un Maxi más maduro en cuanto a lo audiovisual que el Maxi que había empezado en su momento a hacer tutoriales. Y casualmente en ese momento yo venía leyendo un libro que se llama Roba como un artista, y en ese libro el autor tiene muchas frases, muchos dibujos que están hechos como con su propio trazo. Es como si hubiese dibujado en una hoja y lo hubiese escaneado y subido a la compu, o dibujado directamente con una tablet. Entonces esto me despertó como el interés de crear mi propia tipografía y de poder guardarla como una fuente personalizada para usar en diferentes, no sé, carruseles, videos como subtítulos. Y como esto me despertó interés, dije, che, puedo hacer un tutorial de este estilo. Estaba seguro de que ese video y ese tutorial le iba a servir a mucha gente, porque así como a mí me interesaba tener mi propia tipografía, a mucha gente le iba a ocurrir y a suceder lo mismo. Hago ese tutorial ya con un Maxi más maduro en cuanto a que en este último tiempo venía perfeccionando mucho más el tema de colorización de videos, la imagen de la cámara y otras cuestiones. Decidí hacer el tutorial, pero dándole una impronta diferente al Maxi que empezó en su momento con los tutoriales. Y para mi sorpresa, el video explotó. O sea, le fue muy pero muy bien. Me trajo más de 2000 seguidores en la cuenta. Con ese video rompí la barrera de los 10.000 seguidores que yo pretendía llegar antes de fin de año. Con ese video literal fue en menos de un mes, porque empecé en octubre, para fines de noviembre ya había llegado a los 10.000 seguidores con un tutorial. Entonces esto me empezó a hacer diferentes cuestionamientos. Tuve una larga charla con ChatGPT en la que yo le explicaba de que yo no quería hacer todo el tiempo tutoriales como para crecer en la cuenta. Y a la conclusión que terminamos llegando es que no necesariamente tenga que hacer todo tutoriales para crecer, sino de que el tutorial dentro de una estrategia de pilares de contenido es un elemento nada más. Y es el elemento que como naturalmente siento que me sale bien, me gusta hacer tutoriales, me encanta explicar, es como que tengo cierta facilidad, trato de explicarlo como a mí me gustaría que me lo expliquen, por esa razón siento que conecta y le gusta quizás a mucha gente, y fue lo que pasó con este video que explicaba cómo usar Calligrapher. Y la conclusión es que dentro de una estrategia de diferentes pilares de contenido, este es solo uno, y es como el gancho más fuerte que me trae audiencia a mi cuenta. Pero después, una vez que la gente ya ingresó a mi audiencia, yo los termino como de fidelizar, digamos, a mi marca a través de backstage, de producciones, reflexiones personales, ¿qué más? Videos terminados de clientes, reviews de libros, etcétera y etcétera. Pero los tutoriales son solo una herramienta, es como un eslabón en toda esa cadena de producción de contenido. Y ahí es donde se me empezó como a hacer más chica la brecha de, che, está bien hacer tutoriales, no voy a quedar encasillado como el pibe de los tutoriales por hacer uno en mi estrategia. El tema es no caer en hacer todos los días un tutorial diferente, sino de que eso conviva en un universo de contenidos diferentes y diversos. Pero hay algo muy importante que el Maxi del pasado no sabía, que cuando empezó a hacer tutoriales, solo subía tutoriales y contenido de ese estilo. Entonces, ni bien yo empecé a subir, por ejemplo, un backstage de una producción o un blog más personal, esa gente me empezaba a dejar de seguir, porque solo me seguían por los tutoriales. Así que hoy en día, esa gente que entró a mi universo, a mi cuenta y demás, cuando entró, ya vio que yo hago todo ese tipo de contenidos. No es que solo hago tutoriales. Y sin embargo, esa gente entró a mi perfil y decidió seguirme. A lo que voy con esto es que tener una base sólida de contenido en la que uno sabe que puede apoyarse y construir la estrategia para no quemarte también, porque si haces siempre el mismo contenido, te vas a aburrir. Inevitablemente te vas a aburrir. Terminé llevándome esa lección, que los tutoriales son una herramienta más dentro de todo el contenido, dentro de todo el universo de contenido que tengo para mi cuenta. Por suerte pude romper ese récord. A ver, lo de Mercado Libre ya termina siendo anecdótico porque yo me lo puse como objetivo. De hecho, ni siquiera usé el programa ese de afiliados todavía. Capaz que en algún momento lo uso, pero todavía ni lo usé. Fue más un motivo como para decir, che, bueno, tengo un motivo para llegar a 10.000 seguidores. Capaz que antes no le daba importancia y como me despertó el interés, decidí hacerlo. Pero la conclusión de esto
es que en mi caso los tutoriales son una herramienta más, no es algo que hago todos los días. Y otra conclusión no menor es que un tutorial que me había funcionado muy bien hace un tiempo es el que, no sé si recordás, que se hizo tendencia, crear tu muñeco de colección con ChatGPT a través de un prompt. Bueno, yo había hecho el tutorial en el momento en que salió el trend y el video la rompió también. Pero si vos analizás ese video y el video que hice de Calligrapher, donde te enseño a crear tu propia fuente con tu caligrafía a mano alzada, comparten algo en común. Es muy propio de la persona, ¿no? Che, yo quiero mi muñeco de colección, yo quiero mi propia tipografía. Es decir, yo le estoy dando herramientas para que la persona se valorice. No sé si se valorice es la palabra, sino de que creo que me estoy enroscando con lo que quiero decir. ¿Se entiende? O sea, no estaba pensando en el contenido para mí, sino estaba pensando en el contenido que le va a servir al otro. El contenido, a ver, me servía a mí, obvio, porque yo lo podía hacer para mí, pero se lo estaba explicando a un otro para que también lo pueda hacer para sí mismo. Por eso es que el video le fue tan bien, o al menos es mi conclusión, es lo que yo interpreto que le fue muy bien por ese sentido. Y como conclusión y resumen de este video, para que no se haga muy extenso, es que el ego es el que te hace crear contenido lindo, más estético y etcétera, es el contenido que a vos te gusta generar, pero la estrategia es la que a vos te va a permitir crecer. Si yo solo hago contenido que a mí me gusta ver, es muy probable que no conecte con un otro, pero si en cambio yo tengo una estrategia y ese contenido que a mí me gusta hacer lo hago convivir dentro de esa estrategia junto con un tipo de contenido que sea una fuente de traer audiencia a mi cuenta, entonces todo empieza a tener sentido. Por eso estuvo bueno, creo que esta saga, si bien no le fue tan bien a los primeros, arrancar por una base sólida, es decir, arranqué por el propósito, continué con el público ideal, hablé sobre algunas estrategias, por ejemplo los carruseles estaban funcionando muy bien, ya estaba hablando de los pilares de contenido y finalmente puse en práctica, saqué a la cancha este contenido tutorial que yo sabía que le iba a ir bien y le fue bien. La conclusión es esa: el ego te va a ayudar a crear lindo contenido, pero la estrategia es la que a vos te va a permitir crecer.